Micrófono. Hola, buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra tercera charla con la Asociación de Marketing Directo y Digital en colaboración con ellos. Y por ello quiero presentar a Marlene Larsson, quien es su gerente general, para que nos dé sus palabras de inicio. Micrófono, Marlene. Perdón, ahí sí. Buenos días a todos, estamos muy contentos como AMD de esta alianza que hemos venido haciendo durante todo este año con Duoc. Los gremios nos nutrimos muchísimo de todo lo que es la academia con el fin de entregar importantes contenidos a nuestra industria. Así que muy orgullosos de esta alianza. Hoy día tenemos una charla tremendamente interesante sobre pensamiento estratégico concluyente, donde tenemos que analizar qué hacemos con todo lo que es la automatización, qué es lo que no va a estar automatizado y cómo nos instalamos en ese nuevo mundo. Y para esto tenemos un tremendo e interesante invitado. En este caso tenemos a Patricio Otarola. Patricio es publicista con más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el marketing digital. Está especializado en el tema de gestión, creación de nuevos negocios, planificación estratégica, desarrollo de plataformas digitales, etcétera, etcétera. Ha sido docente y charlista en importantísimos seminarios de comunicación digital del país. Provee del mundo de las agencias creativas y de medios donde sus grandes y principales desafíos ha sido lograr la transformación digital justamente de esta, capacitando y masificando el entendimiento del lenguaje digital en las compañías con foco especialmente en medios de comunicación. Patricio fue parte del grupo IPG de Media Brands durante los últimos 12 años, donde ejecutó la dirección digital del grupo y trabajó con las principales marcas a nivel local y a nivel también latinoamericano. Actualmente se desempeña como gerente digital de Copesa, apoyando directamente el área comercial y colaborando con su visión a todas las unidades de negocio. Tengo además que decir, Copesa es un socio de la AMD durante muchísimos años. Así que le doy la más cordial bienvenida a Patricio. Y Patricio, te dejo toda la pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene, por tu presentación y tu introducción. Bien, bueno, lo que vamos a revisar hoy día, como ya les adelantó Marlene, tiene que ver con hacerles, primero, empoderarlos a ustedes y darles esa confianza necesaria, que en realidad hoy día tener un pensamiento estratégico concluyente no se necesita ser un astronauta ni ninguna persona que en el fondo tenga capacidades sobrenaturales en el fondo para poder hacerlo. Pero sí en el fondo les vamos a entregar ciertas claves derechamente e incluso les voy a dejar a partir de, apenas terminemos con esto, también un material de apoyo que les pueda servir a ustedes casi como una fórmula mágica para que en el fondo puedan empezar a desarrollar este pensamiento estratégico concluyente. Ahora, ¿por qué es tan importante hoy día tener este pensamiento estratégico concluyente? Tiene que ver primero en el momento en el que nosotros nos encontramos hoy día, que es el momento de la automatización. Como podrán ver en esta ilustración, en el fondo, hoy día el trabajo que antes se hacía de manera casi absoluta por personas, en el fondo, hoy día este trabajo inicialmente empezó a poblarse por ciertos robots o ciertas máquinas, en el fondo, que en el fondo empezaban a ayudar
en el fondo a cumplir ciertas labores que eran repetitivas y que eran labores que de alguna forma también empezaron a reemplazarse en el fondo por esta fuerza bruta en el fondo que ejercía el humano. Y obviamente que después esto hoy día cada vez se empezó también a reemplazar por algunos algoritmos también en el fondo, y estos algoritmos en el fondo son los que de alguna forma también empiezan a pensar también de manera mucho más rápida que nosotros y también hacer muchas más pruebas de las que nosotros podríamos hacer. De repente nosotros al día podemos hacer 3, 4 o 5 pruebas de algo y de repente nos encontramos que ciertos scripts o ciertas programaciones en el fondo pueden hacer que podamos tener hasta 500.000 pruebas o iteraciones sobre una prueba de que queramos hacer de manera diaria. Entonces, ese tipo de cosas hoy día, en fondo, empiezan a sobrepasar a la capacidad del ser humano y por lo tanto, sobre todo ustedes que son marqueteros que están prontos a salir al mercado, en el fondo, su primer gran cuestionamiento tiene que ver con ¿qué voy a hacer yo y cuál va a ser mi rol que voy a cumplir en esta sociedad hoy día que está cada vez más automatizada y donde cada vez más estamos conviviendo en un trabajo que no solamente la hacen las máquinas, sino que además también la hacen pequeños scripts o pequeños software en el fondo que ayudan a mejorar la calidad y el rendimiento de nuestra gestión laboral. Pero lo que sí es importante en esta materia es tener consideración con que la primera regla, y esto es lo que dice Bill Gates, dice la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización que se aplica a una operación eficiente, esto va a magnificar la eficiencia. Por lo tanto, a eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en consideración, siempre tener que toda operación que en el fondo que se haga y que se automatice en el fondo, esto podría mejorar exponencialmente. Ahora, la segunda regla en el fondo tiene que ver que si es que esta automatización se aplica a una operación que es ineficiente, esto va a magnificar la ineficiencia. Por lo tanto, lo que nos toca ahora y lo que les toca a ustedes como marqueteros del futuro y de la hora también, es empezar a entender si es que efectivamente los procesos que hoy día se hacen o la forma de trabajo que hoy día se está haciendo es lo suficientemente eficiente para que se traspase a un proceso de automatización. Por lo tanto, el primer cuidado que tendríamos que tener y la primera recomendación acá no es llegar y pasar ni traspasarse de un día para otro no es llegar y automatizar en el fondo, sino que en el fondo tenemos que revisar que nuestra metodología de trabajo y nuestro proceso de trabajo en el fondo previamente esté funcionando de una manera adecuada. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy día y lo que le ha pasado un poco a la industria en general del marketing? Es que hoy día nos estamos llenando de dashboard. Hoy día ustedes lo más probable es que conozcan herramientas como Power BI de Microsoft o Google Data Studio también, que obviamente que es de Google, que son plataformas muy interesantes que hoy día nos permiten tener datos en línea y que son, por ejemplo, en el caso de Google Data Studio, que además son gratuitas en el fondo, son herramientas que yo puedo conectar, ya sea un Excel, un Docs o información que yo pueda encontrar en algún tipo de servidor, yo la puedo conectar directamente y este tipo de herramientas nos permite tener datos de manera online y en tiempo real, en el fondo, con todo tipo de gráficos y datos y visualizaciones en el fondo, que son muy friendly en el fondo, pero que en el fondo también nos terminan agobiando. Pero ¿qué es lo que nos pasa con este tipo de datos? Que finalmente hoy día, la sensación que nos pasa hoy día es que nos estamos llenando de muchos dashboards y nos estamos llenando de muchos datos, pero que no sabemos siempre cómo interpretar muchos de esos datos y no sabemos si es que en realidad estos datos nos están diciendo si estamos bien o estamos mal y finalmente se transforman solamente en datos que tiene que ver con esta locura también de tener Big Data y de tener datos, pero no nos damos tiempo de pensar si en realidad son datos que nos sirven para analizar o para tomar decisiones en nuestra empresa o en nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que nos pasó finalmente con este tipo de cosas? Y esto es una fotografía de la vida real, en el fondo, que está dramatizada obviamente con algunas imágenes acá, que en el fondo
finalmente cuando nosotros empezamos a implementar dashboard, nos encontramos que finalmente no solucionaron el problema de raíz, porque finalmente lo que nosotros queríamos era tener a clientes internos informados, queríamos nosotros estar informados, pero finalmente lo que nos tocó es empezar a recibir llamados incómodos de clientes o de una gerencia general que me diga, oye, me mandaste un dashboard, pero la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Uno termina dando explicaciones que son adicionales y finalmente lo que terminas haciendo, además de este lindo dashboard que construiste, que está automatizado y que te entrega datos en tiempo real, terminas entregando más y más y más datos en el fondo y más reportes en el fondo adicionales a este proceso de automatización. Por lo tanto, lo que tú pensaste que iba a ser eficiente dejó de ser eficiente. Entonces, finalmente, las respuestas que tú recibes son muchos datos y son solo datos. Yo no leo estos reportes, yo no los entiendo. Los reportes son descriptivos, pero también no están siendo lo suficientemente concluyentes. No hay una recomendación en este tipo de datos, sino que realmente es un dato, no está aportando valor. Necesito algo que sea más corto, pero que se entienda. Hay otros que te dicen, yo no me meto a los dashboards, y hay otros que te dicen, yo necesito algo que sea distinto. Entonces, en el fondo, ¿por qué en el fondo la lógica de esto y de tener este pensamiento estratégico concluyente y llevarlo también aplicado a mecanismos de automatización? Primero, porque le da más credibilidad a nuestro trabajo, ser estratégico concluyente. Hay menos cuestionamientos, tenés que dar menos explicaciones, te escuchan finalmente nuestras recomendaciones, te mejora una relación que ya sea que tengas con tu jefe o con tu cliente o con el tercero, nos hace ser necesario, nos transforma en entes necesarios, porque finalmente hoy día uno de los principales temores en general que tiene la industria es decir, oye, bueno, si las máquinas y la automatización va a preocuparse de hacer todo esto, bueno, ¿cuál va a ser el rol que yo voy a cumplir? Y finalmente hay cosas que hoy día las máquinas todavía no pueden pensar y no pueden procesar y que no puedan analizar y que finalmente es el pensamiento estratégico que nosotros debiéramos tener. Obviamente que generamos esta confianza y hay algo muy importante que hoy día en el mercado, cuando ustedes entran en el mercado y van a tener que disputarse a un cliente, ya sea una empresa de servicio, ya sea un producto en particular, ustedes se van a dar cuenta que ustedes no están solos en este mercado, sino que ustedes lo que se van a dar cuenta es que hoy día tienen muchos otros competidores y que todos le están hablando a sus clientes, ya sea ofreciéndole un producto o ofreciéndole una estrategia sobre algo. Por lo tanto, hoy día el hecho de ser estratégico concluyente en el fondo te sirve para estar cada vez más cerca, ya sea de este cliente interno o este cliente externo, y que te considere a ti como un asesor suyo. Por lo tanto, el hecho de ser un asesor también inicia en el fondo una relación de dependencia en el largo plazo, que es también lo que nosotros estamos buscando. Entonces, hoy día la presentación que vamos a ver tiene que ver con que le va a servir no solamente a las áreas de marketing, sino que también esto se puede aplicar al mundo de las finanzas, al mundo de los contenidos, de social media, al mundo de las inversiones, al mundo de la usabilidad, al mundo de diseñar procesos, de la creatividad, de la planificación y el desarrollo. La verdad es que aquí no es que estemos viendo algo que sea específicamente del mundo del marketing, sino que en realidad se puede ser aplicada a cualquier área que en el fondo sale aquí mencionada. Bien, partamos entonces con una de las primeras definiciones, que es un ejercicio que de verdad que yo los invito a hacer, porque en realidad siempre hoy día tratamos de leer y leer un montón de información que nos pueda proveer en el fondo de un entendimiento, pero muchas veces el entendimiento se logra de cosas básicas, como por ejemplo las definiciones concretas que tienen ciertos conceptos. Cuando yo voy a la definición de la palabra estrategia en el fondo, y lo que me dice el diccionario, son una serie de acciones que están pensadas en el fondo, que son meditadas y que están encaminadas hacia un objetivo determinado. Por lo tanto, lo que nos tenemos que dar cuenta acá es que en realidad nosotros hoy día estamos todo el día planificando y estamos haciendo estrategias. Y resulta que cuando ustedes se van a enfrentar al mundo laboral, a ustedes les van a decir, oye, necesito una estrategia sobre algo en particular. Y la primera sensación detrás de esa solicitud es sentirse abrumado y sentirse un poco atrapado en el hecho de decir, oye, pero es que estrategia, y uno cuando piensa en estrategia, piensa en un estratega y piensa en una persona que tiene mucha experiencia y piensa en una persona, la verdad, que tiene muchos estudios y que la verdad es que viene como de vuelta en la vida. Y la verdad
es que parte de esta presentación es decirles a ustedes y empoderarlos, es que en realidad hoy día nosotros en el día a día estamos haciendo muchas estrategias y no nos damos ni cuenta. Desde el hecho de planificar un viaje, por ejemplo, cuando queremos ir, por ejemplo, o cuando podíamos, en el fondo, ir de camino a la universidad, en el fondo, nosotros lo que hacíamos era pensar, oye, me voy a ir media hora antes porque me voy a ahorrar el taco y después, obviamente, voy a poder llegar a la universidad con anticipación y voy a poder repasar quizás lo que tenía pensado. O incluso, por ejemplo, para administrar nuestro presupuesto en el fondo, voy a racionalizar un poco mi presupuesto en ciertos bienes o voy a ahorrar esto y voy a pensar en unas vacaciones quizás en el futuro y lo que yo estoy haciendo detrás de eso es una estrategia en el fondo de control de mis bienes en el fondo, de tal forma de poder llevarlo y ejecutarlo quizás en otro tipo de acción en el fondo que no necesariamente sea gastárselo en el día a día o en ropa o en esto otro, quizás por ejemplo en unas vacaciones. Ese tipo de acciones en el fondo que yo estoy meditando y que las estoy encauzando en un objetivo, eso ya es una estrategia. Por lo tanto, en el fondo, nosotros somos intrínsecamente estratégicos en el fondo en nuestro actuar diario. Y con eso de verdad que quiero, en el fondo, levantar un poco esta barrera de creer que las estrategias solamente lo hacen estos estrategas. En el fondo, que obviamente que es muy bueno contar con experiencia, pero en el fondo sí quiero empoderarlos a que en realidad todos podemos hacer una buena estrategia más allá de la experiencia que en el fondo podamos tener cada uno. Entonces, la palabra clave acá tiene que ver con el objetivo, porque el objetivo, en el fondo, es el conductor en esta etapa estratégica y en el fondo, para que no nos mareemos en el fondo, nosotros siempre tenemos que estar pensando en este objetivo final. Y la definición del objetivo, obviamente, si en este caso es me quiero ir de vacaciones, por ejemplo, y para las vacaciones necesito un X presupuesto, finalmente ese es el presupuesto en el fondo el que yo tengo que hoy día empezar a conseguir y por el cual tengo que empezar a trabajar para poder lograr lo que yo me propuse como objetivo. Lo estoy poniendo en un contexto muy, muy cotidiano que tiene que ver con el hecho de ahorrar para irse de vacaciones, porque me parece que en el fondo puede ser aplicado a cualquier cosa. O sea, podríamos estar pensando también esto desde el punto de vista de, por ejemplo, un lanzamiento de un producto, o podríamos sacar, por ejemplo, o el cómo participar en un evento como de cyber también, por ejemplo. Uno siempre va adoptando distintas estrategias y va encaminándose, pero lo más importante acá es siempre pensar en este objetivo que va a ser 100% determinante. Pero después, este objetivo, en el fondo, hay que traducirlo y hay que ajustarlo de alguna forma a un objetivo que sea medible o un objetivo de negocio. Porque muchas veces este objetivo es, quiero vender más, o quiero que la gente conozca mi producto, o quiero derechamente irme de vacaciones. Y ahí está claro el objetivo. Pero necesito yo de alguna forma medirlo. Es cuánto tengo que medir, o sea, cuánto tengo que juntar de presupuesto, cuánto tengo que vender de este producto, cuánta gente quiero que vea y que conozca este nuevo producto. Son cosas que en el fondo hoy día nosotros nos tenemos que empezar a preguntar y traducir y hacer una bajada concreta. Y eso no es nada más ni nada menos y sencillo que en el fondo es hablar de objetivos generales y objetivos específicos que me imagino que ustedes los habrán visto a lo largo de la carrera que han cursado como una cosa bien básica, pero son cosas que en el fondo es el ABC, en el fondo también, que tiene que ver del mundo del marketing, de poder definir este tipo de cosas. Luego de eso viene una etapa que es un poco más compleja, que es determinar los KPIs. Los KPIs, obviamente, que vienen de Key Performance Indicator, que son indicadores de performance, de desempeño clave en el fondo, pero acá lo más importante es ponerle la K de KPIs. ¿Por qué la K? Que tienen que ser claves. Cuando la gente hoy día piensa que mientras más datos tiene, esta persona va a poder, va a ser más inteligente, o es una persona que en el fondo, wow, oye, miren, fíjense, ellos hicieron un panel con todos estos datos que van a estar analizando en tiempo real. Eso no es otra cosa que una pérdida de tiempo hoy día. Porque finalmente hoy día lo que es estratégico y concluyente es poder tomar la determinación de definir
cuáles son estos indicadores claves y nos vamos a dar cuenta que finalmente esto muchas veces no superan el número de tener 3 de estos indicadores, donde los que nosotros estamos hablando siempre, tener idealmente uno o dos ¿cómo se llama? Indicadores en el fondo que son de control, que son los que yo puedo manejar en el fondo, y 1 o 2 que sean de engagement, o sea, que en el fondo, ¿y cuáles son los de engagement? Se refieren a los resultados. Nosotros, imagínense que en los KPIs en el fondo, van a ver, ustedes tienen que siempre hacer una selección y tienen que pensarlo de esta forma, como un árbol en el fondo. Hay ciertos indicadores que van a ser la raíz, que es como un árbol que está captando los nutrientes de la tierra, en el fondo, entre el agua y los nutrientes y los minerales de la tierra, lo está captando de la raíz y son cosas que yo puedo hoy día controlar. Yo puedo abonar esta tierra, yo puedo hacer una campaña de publicidad, yo puedo segmentarlo a cierto grupo objetivo, ¿cierto? Yo puedo hacer cierto tipo de cosas en el fondo en este caminar, pero resulta que si es que la gente hoy día comparte, por ejemplo, esto en redes sociales o le da un like, esos son resultados de... Lo que yo hoy día puedo controlar, en el fondo, son todas aquellas herramientas, en el fondo, que tienen que ver con las herramientas, como les digo, herramientas más bien de control, en el fondo, que son poder poder aumentar mi alcance, poder darle una mayor frecuencia a algo o cambiar la creatividad de un producto. Son cosas que yo puedo hacer, pero que la gente haga clic en una publicidad o haga algo, eso son cosas que yo hoy día no las puedo controlar directamente. Por lo tanto, aquí siempre es determinante tener idealmente 4 como máximo, les digo, indicadores de performance clave, donde 2 van a ser de control y 2 van a ser de engagement. Y por último también, lo más importante también es tener un benchmark, porque muchas veces hoy día nosotros nos podemos pretender y fijarnos en un objetivo, ya sea de ventas o un objetivo de awareness o lo que sea, pero en el fondo tiene que ser esto en base a un benchmark de que tengamos, ya sea de una campaña anterior o de la experiencia que tuvimos de algo que pasó anteriormente o cómo le fue a la competencia. La verdad es que ahí en el fondo existen muchas formas de establecer en el fondo los benchmarks para ver cuáles son los resultados que yo podría esperar de una campaña. E incluso hoy día ya existen, por ejemplo, ciertos datos que circulan por la web, en el fondo, que hablan cuáles son, por ejemplo, las tasas de conversiones que tienen ciertas categorías de productos, y hoy día ustedes pueden recurrir a este tipo de datos y ponerlos como benchmark inicial para poder determinarse estos objetivos iniciales en esta etapa estratégica. Ahora, pensemos en lo siguiente, y que es algo que hoy día nos pasa muy, muy seguido, y lo pongo bien como en línea con un poco lo que pasa con el mundo de la medicina. Cuando ustedes van a hacerse un examen, van al médico, se hacen un examen, le sacan sangre, generalmente le entregan unos datos a ustedes a partir de este examen, y ustedes se dan cuenta y dicen, mira, acá yo puedo leer y yo puedo entender, dice proactina C reactiva, el resultado es 0,6, y me entregan acá unos valores de referencia y que son de 0,0 a 0,5. Y acá tengo otros indicadores y todo el tema. Y acá yo me puedo dar cuenta que quizás en esto estoy muy bien, pero acá estoy pasado un poco por arriba. Pero creo que nos vamos a dar cuenta en estos exámenes que, si ustedes se fijan, acá yo tengo los KPIs que están definidos y ese médico en el fondo tenía un propósito, en el fondo, de entender ciertas cosas que me iban a analizar en este caso, para ver si es que yo estaba bien o mal en mi estado de salud, pero referente a cierta cosa específica. Y por otro lado también, lo que hace este examen también es establecer ciertos benchmarks en el fondo, o parámetros que me van a decir si es que en realidad esto me está funcionando, o sea, si yo estoy bien o estoy mal. Pero ¿qué es lo que le falta a estos exámenes? Finalmente, que cuando nos entregan los resultados, es ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Es normal estar un 0,1 punto arriba en el fondo del resultado? ¿Cómo me puedo mejorar o cómo puedo mejorar ese tipo de valores? Eso es lo que troncalmente es mucho más importante que incluso que el resultado. Pero si ustedes se dan cuenta, incluso cuando van al médico, cuando van al doctor, ese no es el resultado que le entregan, sino que ustedes le entregan un resultado de un examen y la verdad es que uno se queda con este papel, y ese papel
que en el fondo tiene muchos números y que uno no sabe cómo traducir, es precisamente lo que hoy día pasa en unas estructuras corporativas cuando uno hace un reporte que ya sea automatizado o cuando uno entrega muchos datos, pero que no tienen un conductor estratégico ni concluyente en el fondo que te ayude a tomar determinaciones. Por lo tanto, acá lo importante y lo que falta es que nosotros empecemos a manejar y empecemos a entregar información que sea mucho más concluyente. Y la definición de concluyente, en el fondo, si también nos vamos al mundo más básico y los colores que en el fondo que elegí acá no son colores aleatorios, en el fondo, ¿qué es lo que nos dice? Son decisiones o consecuencias que es fruto del estudio de examen de una serie de datos. O sea, es una decisión, en el fondo, que es resultado de un estudio que yo hago y que en el fondo de estudiar datos. Entonces, por lo tanto, si esto yo lo tuviera que presentar como una fórmula, y para que nos anotemos nuevamente esta fórmula, finalmente una conclusión o entregar un dato concluyente tiene que ver con datos que los analizo y que además entrego una decisión o una recomendación. Eso es una conclusión. Entonces, por lo tanto, si ustedes piensan hoy día ya hacer una conclusión, ya no es tan difícil como quizás lo pensábamos en un principio y que lo veíamos como lejano. Entonces, por lo tanto, esto es un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, aquí tengo datos. Aquí yo voy a poner algunos datos digitales. Por ejemplo, el aumento de un 50% que tuviste en un sitio de los visitantes únicos, con un tiempo de permanencia por sobre 5 minutos, donde el promedio de la categoría es de 3 minutos. Básicamente lo que estuve entregando fueron datos, ya sea datos del resultado y datos de benchmark de una campaña, en la estructura que estoy presentando. Indican, esto ya es análisis, que el contenido está siendo atractivo para los usuarios y se ha estado derivando tráfico de calidad del target interesado en el producto en base a la nueva segmentación aplicada que involucra a hombres y mujeres de 25 a 35 años. Obviamente que esto son ejemplos solamente que lo estoy entregando. Pero en el fondo, en esta parte 2 de esta frase, en el fondo, o de este texto, yo estoy analizando. Y por último, viene la parte más importante de todas, que tiene que ver la decisión. Por lo tanto, se recomienda aumentar inversión en medios COPESA. Aquí aprovecho de hacer un poquito de branding, traspasando un 20% de los soportes que han generado una tasa de rebote por sobre el 70%, y se recomienda explorar formatos de videos verticales. Si tú te fijas en el fondo, y estos son obviamente que son datos simulados, yo aquí pongo datos, pongo un análisis y pongo una decisión, y con eso ya estoy armando una conclusión, pero que eso no es una conclusión cualquiera, sino que es una conclusión que es estratégica y que además es concluyente, no es solamente datos. Por lo tanto, y aquí tiene que ver un poco con eso y cómo nos engancho en el fondo a comentarles lo que venía diciendo, ¿qué es lo que no es una conclusión? Una conclusión no es un resumen, tampoco es repetir ideas que ya veníamos hablando, no es mostrar solamente datos, no es justificarse por lo bien o por lo mal que resultó una campaña o lo que hayamos, o una estrategia que hayamos hecho. Tampoco es ser incoherentes y menos es cantinflear, que es un término que se acuñó por ahí por los años 80 y 90 en el fondo, que es decir y decir cosas pero sin decir nada finalmente, ¿ya? Que muchas personas también creen que por ahí va una conclusión, que es como enredar más bien a tu cliente interno o externo. Si es una conclusión, una oportunidad clave para dar un énfasis en una idea o en un punto principal. Si es una conclusión, entregar una explicación del por qué también estos resultados que se están obteniendo. También es dejar la puerta abierta a que se puedan explorar otros temas o abordar otras conversaciones en el futuro referente a un tema. Y también es invitar a realizar siguientes acciones mediante sugerencias. Eso es lo más importante. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Siempre una conclusión idealmente te diga qué es lo que tú tienes que hacer posteriormente más allá del dato obtenido. Bien, y también como parte radical también de lo que tiene que tener hoy día una conclusión en el fondo, lo primero tiene que entender a las 3P, ¿ya? Y aquí lo que nos entendemos con la 3P es, primero, responder a un propósito, también solucionar un problema y entregar una posibilidad. Si ustedes se fijan, siempre estamos viendo que en el fondo responder el propósito un poco al objetivo, dar una solución a un problema y también entregar también una posibilidad de desarrollo en el futuro.
Otra cosa también es destacar la idea principal. Siempre nos tenemos que asegurar de que estamos enfatizando la idea principal de este reporte o de esta accionable. Si hoy día en el fondo nosotros estamos hablando de venta y nuestro objetivo era de ventas principalmente, no podemos estar hablando, oye, mira, de la gente, de la cantidad de likes que tuvo un producto, porque finalmente hoy día nos estamos desviando en el fondo la atención y finalmente aquí lo importante es hablar y concluir sobre las ventas en particular. O incluso podríamos tomar el dato de los likes o los shares que pueda tener un cierto producto o una cierta acción, por ejemplo, que hayamos hecho en redes sociales. Pero en el fondo, ¿cómo eso se puede conectar en un futuro con ventas? En el fondo nosotros podríamos predecir que estos likes o este tipo de interacción podría en el fondo traducirse en el futuro en una X cantidad de ventas. Pero siempre de alguna forma amarrándolo con este objetivo principal. Resumir puntos fuertes en el fondo. Tenemos que aquí describir los puntos que sean primordiales también. Y en el fondo, ¿cómo ayuda esto al cumplimiento del objetivo? De nuevo, y aquí voy a ser bien redundante en el fondo, tener una llamada a la acción también. No solamente mostrar datos, no nos basta con decir que tuvimos tal resultado, sino que en el fondo es cuál es la acción. Identificar hallazgos también. ¿Y cómo se identifican estos hallazgos? Los hallazgos se identifican siempre y cuando estén conectados también, ya sea con los objetivos que nosotros, el objetivo general o el objetivo específico que nos impusimos en un principio de esta estrategia. Y por último, también enfatizar cuáles son los beneficios, lo bueno que hicimos, lo grande que se hizo, o lo que funcionó, lo que no funcionó, por qué funcionó o por qué no funcionó. Recuerden que también detrás de una estrategia que nosotros plasmamos, los resultados pueden ser buenos o malos, pero siempre detrás de un resultado hay un aprendizaje. Por lo tanto, no siempre tienen que forzarse a que los resultados que hoy día estemos presentando sean siempre positivos. También hay, y aquí hay frases claves en el fondo, de hablar de oportunidades de mejora y hablarlos desde el lado positivo, oportunidad de mejorar ciertas cosas. Y cuando tú hablas de oportunidades de mejora también estás hablando de aprendizaje, porque también existe una baja credibilidad cuando tú estás mostrando los resultados y todo es bueno, también es sospechoso eso, o sea, hay dudas. Por lo tanto, siempre acá enfatizo siempre es que también veamos las cosas raras que nos pasaron entre medio. Bien, existen diferentes tipos de conclusiones. El primer tipo de conclusión, en el fondo, tiene que ver con conclusiones que son más a nivel estadístico, que se dividen en dos ramas. Primero, que son las estadísticas descriptivas, que son de verdad de las que nos tenemos que empezar a olvidar, porque son las que básicamente lo que hacen es recolectar datos, describirlos, visualizarlos y los resumen. Y la verdad es que son las que nos tenemos que empezar a olvidar. ¿Y hacia dónde tenemos que empezar hoy día a apuntar? Son a estadísticas que sean más bien inferenciales. En el fondo, que se dedican a la generación de modelos e inferencias que son predictivas en el fondo, que de alguna forma proyectan ciertos datos en el futuro. Y ahí es donde siempre nosotros tenemos que manejarnos en una buena conclusión o en una buena estrategia concluyente. También existen, obviamente, que las conclusiones predictivas, que hace un poco lo que tenemos que apuntar, es que en el fondo que son hablar sobre un resultado, pero también esto es proyectarlo hacia el futuro. Y acá siempre existen algunas palabras claves en el fondo que nos pueden ayudar a resguardarnos también en lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, si la campaña se mantiene al mismo ritmo, la meta establecida podría ser superada en un 20%, por ejemplo. Y aquí destaco en negrita la palabra sí y la palabra podría, porque son cosas que en el fondo son ciertos condicionantes, que estamos poniendo sobre la mesa que nos resguardan en ese resultado también. Porque aquí tampoco se trata hoy día de jugársela del 100%, porque sobre todo hoy día, en el escenario en el que nos encontramos hoy día, escenario de pandemia, crisis social y un montón de cosas que hoy día está pasando, que finalmente hoy día predecir el futuro cada vez es más difícil. Por lo tanto, siempre hay que resguardarse con estas ciertas palabritas en el fondo que nos ayudan a poner estos supuestos que podrían pasar en el futuro. Por otro lado, también está el concepto de las preguntas. En el fondo, es cuestionarnos ciertas cosas, hacer preguntas y ser desafiantes para, de alguna forma, instigar al receptor y conducirlo para que tome una acción. Por ejemplo,
Y entonces, ¿te quedarías fuera de esta tendencia? Son ciertas palabras en el fondo que son gatillantes y son motivadores también para que tu contraparte, en el fondo, con los que estás discutiendo, tú los motives a que puedan tomar cierta acción. O, por ejemplo, ¿o estarías dispuesto a usar solamente un 10% de su presupuesto para probar? Y finalmente, cuando tú lo cuantificas y lo acotas a un 10%, finalmente lo que haces es dejar a esta persona en un pie forzado, en el fondo, para que en el fondo se atreva a tomar esta decisión que tú le estás planteando. No siempre las personas van a estar familiarizados con este tipo de con los resultados. Por lo tanto, el uso de analogías también es muy importante. Muchas veces les va a pasar a ustedes que se van a encontrar que van a tener que reportarles, por ejemplo, a una gerencia, donde esa gerencia quizás va a dominar mucho menos el tema que tú, va a ser una persona mucho menos técnica en el fondo. Por lo tanto, aquí siempre la idea de usar analogías o metáforas para poder analizar, o sea, para poder describir estos temas que son más complejos, lo pueden hacer esto mucho más amigable o entendible a este receptor final. Entonces, por lo tanto, usémoslas también porque son parte del entendimiento y son parte también de los que también tus contrapartes agradecen cuando tú le estás entregando este tipo de cosas. Y por otro lado también están las conjunciones conclusivas, que son estos por lo tanto, en suma, de esa manera, que son palabras en el fondo o frases que te ayudan a conectar dos variables en el fondo, que te puedan llevar también a tener una idea o explicar una idea o un texto de una manera mucho más inteligente. También están las sugerencias en el fondo que siempre hay que decirlas. De hecho, a mí me toca trabajar con muchos chicos en el fondo que vienen, que en el fondo dicen, oye, y yo le dije, pero ¿qué pasó con las conclusiones de esto? ¿Y cuáles son las recomendaciones que le estamos entregando a partir de esto? No, es que la verdad, me dicen, Pato, la verdad es que está todo bien, no te preocupes, está todo bien. Bueno, es que entonces, digámoslo, es parte del reporte, decir, oye, se mantiene... se sugiere mantener la actual distribución de presupuesto o se recomienda mantener el plan inicial. En el fondo, la recomendación es mantener la estrategia que veníamos dando. Eso también es parte de una conclusión y no lo tenemos que dar por sentado ni por obvio que se tiene que hacer. También hay conclusiones también que son con breves afirmaciones. Mucha gente hoy día piensa que mientras más largo el reporte es mejor. Y resulta que de verdad hoy día lo que la gente está esperando que las cosas sean 2 cucharadas y a la papa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con frases breves también y con breves afirmaciones yo le pueda decir a la otra persona o a mi receptor qué es lo que yo le estoy recomendando que se debe hacer. Por ejemplo, no hay competencia activa con campaña, vamos a bajar la frecuencia. O eliminaremos los soportes que tienen una alta tasa de rebote, por ejemplo. Son cosas que hoy día tú le dices una frase o 2 frases y automáticamente hoy día quedan en la cabeza de tu jefe directo o de un cliente o lo que sea. Algo que me ha servido mucho a mí en la vida es, yo puedo hacer un análisis muy fuerte y muy grande y que pueda tener 25 páginas si quiero, y yo lo adjunto, pero en el correo electrónico siempre lo que hago es poner estas breves afirmaciones donde digo, mira, adjunto encontrarás el reporte, bla, 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 pero aquí te dando los 5 claves en el fondo de lo que hay que hacer, el activable. ¿Y qué es lo que me pasa? Que finalmente el cliente, hoy día que le daba lata abrir ese reporte, por ejemplo, hoy día esas 5 conclusiones en el fondo, el tipo levanta el teléfono y me dice, oye, Pato, oye, muchas gracias, vamos adelante, o ok con estos 5 puntos y vamos con esto, y aquí tienes más presupuesto y puedes seguir invirtiendo o puedes hacer esta cosa allá. Entonces son cosas que de verdad que a nosotros nos sirven mucho en el día a día. Y bien, teniendo esto ya claro en el fondo, que esto es muy sencillo, porque de verdad que es muy sencillo, aquí esto lo vamos a bajar mucho más y les voy a entregar una herramienta en el fondo para ustedes, que es una herramienta para la construcción de conclusiones, ¿ya? Y es una herramienta que está basada y está inspirada en el cómo hacer reggaetón, que yo les digo, esto es un ejemplo que está extraído de las redes sociales solamente, que es para demostrar lo fácil que es hacer una conclusión. Yo de verdad que no estoy ni a favor de la letra ni el tipo de música y tampoco me representa valóricamente, pero en el fondo sí lo que creo es que el ejemplo es bueno para que lo entendamos.
No sé si ustedes, lo más probable es que ustedes han visto este meme que anda circulando, que es el cómo componer reggaetón, que te dice que las instrucciones son que seleccionar una frase o sea, una palabra de izquierda a derecha y tú podrás ir haciendo una frase en el fondo de cómo componer reggaetón. Y la verdad es que me tocó incluso editar este meme porque tenía algunas que eran demasiado fuertes, pero por ejemplo, yo aquí hice una selección bien rápida que es: mami, por ejemplo, yo quiero encenderte suave hasta que salga el sol, pero sin compromiso, obviamente. Entonces, bueno, aquí ya tengo una frase de cómo hacer reggaetón. Ahora, esto es para un poco romper el hielo también, pero en el fondo vayamos y apliquemos esto mismo bajo la misma lógica en el fondo, pero llevémoslo a una herramienta que a ustedes les permita ser estratégicos concluyentes. Esta es una matriz, por ejemplo, para hacer conclusiones que ustedes incluso la puedan tener y la pueden imprimir, le pueden sacar fotos. Yo obviamente que les comparto esta presentación, pero que en el fondo, fíjense, ustedes pueden tener que ir seleccionando cada una de estas cosas e ir metiendo conectores. Por ejemplo, yo voy desde acá. Al analizar, por ejemplo, la baja de visitantes únicos, que bajaron en un X porcentaje, ¿cierto? Nos damos cuenta o nos indican que, o por lo tanto, ahí elijo una palabra, que el contenido, que la creatividad, que el medio, que el soporte, que el landing page, que los banners o que los posteos, en el fondo, que nosotros hicimos, no están dando el resultado. Por lo tanto, se recomienda subir, bajar, mover, sustituir, reemplazar, traspasar, mantener o explorar, ya sea el contenido, la creatividad, el medio de soporte, la campaña, las keywords, la plataforma, la estrategia, el producto, lo que sea. Si ustedes se dan cuenta y ustedes pueden después ir llenando cada uno de esta matriz en el fondo con las frases que ustedes crean necesarias, básicamente después ustedes lo único que tienen que hacer es recurrir a esta plataforma para poder hacer el análisis. Y ahora, incluso, ¿cómo se parte? Y este es el momento en el que siempre nosotros nos encontramos. ¿Cómo se parte con una hoja en blanco de conclusiones? Porque generalmente ese es el momento de la verdad. ¿Con qué es lo que parto? Aquí siempre tengo que partir, y yo cómo parto esto, parto siempre pensando en que la primera conclusión tiene que responder a mi objetivo general, y mis segundas conclusiones tienen que responder a los objetivos específicos. Y esa es la forma de corroborar si es que la conclusión está buena o no. Se conecta con el objetivo, responde al objetivo general, responde al objetivo específico, de tal forma, si no se conectan, de verdad es que no logramos nada. Y si ustedes siguen sin saber cómo hacer o empezar o cómo conectar dos ideas, aquí también yo les voy a dejar un material de ayuda, que son un montón de frases que son a pesar de todo, actualmente dicha hipótesis es obsoleta, asimismo coincidimos con el equipo. Son frases importantes que hoy día se tienen que plasmar dentro de lo que ustedes hagan. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen asimismo coincidimos con el equipo, por ejemplo, ustedes lo que le están diciendo al receptor de esto es que esta no es una conclusión que hicieron solo, sino que además también la estuvieron conversando con alguien más. En cuanto a las metas planteadas, lo estamos conectando con la meta. En relación al objetivo general o como consecuencia de lo expuesto en el informe, creemos que es importante concluir con un enfoque holístico, por ejemplo, que involucre a todas las variables, o de esta forma, de esta manera queda en evidencia el crecimiento. De este modo, las estadísticas demuestran que, de igual forma creemos, bueno, la verdad, aquí dejo un montón de frases que en el fondo nos van a ayudar a sintetizar, o sea, nos van a ayudar a empezar a escribir una conclusión y nos van a hacer romper en el fondo esta hoja en blanco que muchas veces no sabemos cómo llenar. Y solamente para cerrar, les dejo esta lógica en el fondo. Bueno, ¿cómo llevo todos estos pensamientos finalmente a una lógica de optimización? Porque partimos hablando de eso. Entonces, claro, ya sabemos que hoy día yo puedo hacer un dashboard, ¿cierto? Que puede mostrar números. Pero lo que tienen que estar empezando a pensar ustedes es cómo yo puedo hacer dashboard que quizás a partir de datos se vayan moviendo dentro de una recomendación o vayan o a armar frases prehechas que también entreguen una recomendación. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros aquí tenemos una campaña que tenía, por un lado, consideración, por otro lado tenía un costo de venta, un costo de conversión, y por lo tanto,
yo ya tengo los datos yo los puedo mostrar en un dashboard si quiero, pero aquí lo que me interesa es mostrar una recomendación. Entonces, por lo tanto, si es que mi campaña en el fondo tuvo un alto nivel de consideración, por ejemplo, y tiene un alto costo de conversión, yo lo que podría estar diciéndole a un cliente de manera automatizada, en el fondo, es migra tu inversión a medios de conversión, por ejemplo, para aumentar una transacción en keyword de marca, por ejemplo. O, por ejemplo, también podría decir, si es que en el fondo tiene un alto nivel de consideración y tiene bajos costos de venta, yo le voy a decir, sigue tal cual y identifica oportunidades de seguir optimizando tu costo por adquisición. Si es que en el fondo, imagínense que estamos en el fondo en un cuadrante donde tenemos bajo nivel de consideración y unos altos costos de conversión, que es el peor de los mundos, en el fondo, le tengo que decir, cambia tu mix de medios masivo y busca oportunidades en keyword que sean de marcas que sean más genéricas, por ejemplo. O, por último, si es que yo tengo bajos niveles de consideración y tengo bajos costos de venta, yo lo que le voy a estar diciendo aquí a tu usuario a este cliente es, usa medios masivos para aumentar la consideración y la búsqueda en keyword de marca, por ejemplo. Ahora, hoy día una máquina no puede escribir estas recomendaciones. Hoy día un algoritmo no podría escribir estas recomendaciones. Por lo tanto, nosotros y ustedes son los que se tienen que transformar en estos entes, en el fondo, que programen de alguna forma esta lógica. Y ustedes me van a decir, pero nosotros no somos desarrolladores, nosotros no somos informáticos. Pero perfecto, ustedes van a tener que darles las instrucciones para que un informático programe este tipo de reportería. Bien, con eso en el fondo, y aquí les devuelvo la pregunta y con esto también doy por terminada esta parte de la presentación. La verdad que la pregunta que queda es si se sienten más empoderados a poder realizar su próxima su próxima estrategia y si pueden medirle y obtener también mejores resultados y también mejores conclusiones a partir de lo que les mostré hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ya lo saben, Patricio Tarola, gerente digital en Copesa. Patricio, súper interesante. Alejandra, por favor. Muchas gracias, Patricio. Principalmente te quiero dar las gracias porque esto es una clase magistral, lo que hiciste hoy día. Y para nosotros es súper relevante siempre estar en contacto con los ejemplos y la vida real que pasa en la industria, porque justamente nuestros alumnos se van a encontrar con ese escenario el día de mañana cuando se titulen. También quiero dar gracias a todos los conectados, gracias a los alumnos, a los docentes, a los titulados y a audiencia externa que invitamos a través también de la MDD. Así que nuevamente gracias, Patricio. Es un gusto para mí encontrarte de nuevo en la vida. Bueno. Este mundo y como aprendizaje para todo, este mundo es muy pequeño, entonces uno de repente se encuentra y se vuelve a encontrar en la vida en distintos cargos, en distintas instituciones. Bueno, yo no me presenté porque soy la dueña de casa, pero me presento igual para quienes no me conocen. Soy Alejandra Gandásegui, soy subdirectora de la Escuela de Administración y Negocios. Y ahora quiero dejar a Marco Nicolini, quien es docente de la escuela y que nos apoya en todas las actividades y todo lo que es vinculación con el medio, quien va a estar a cargo de las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Oye, saludo, voy a aprovechar antes de comenzar con esta ronda de preguntas muy interesantes. Estuvo bastante movido el chat durante la jornada, así que bueno, espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros, a nombre de la escuela y en representación de todo el equipo docente, Patricio. Estamos seguros, tenemos un chat por ahí, estamos on fire, ¿cierto? Estamos muy contentos con tu presentación porque, como muy bien decía Alejandra, es una clase magistral. Así que, bueno, se movió mucho el chat. Intenté, Patricio, seleccionar ciertas preguntas más clave. No digo que no todas sean importantes, pero en esto de los datos, de como hablábamos antes de la presentación del Big Data, el Smart Data, surgieron varias preguntas que voy a empezar a realizar, ¿vale? Ok, dice por aquí Daniela, dice, hola Daniela, dice, ¿el pensamiento estratégico está ligado al funnel de cada organización? Tal cual. De hecho, y es una excelente pregunta. Hoy día muchas empresas, y ustedes creerán que todas las empresas hoy día tienen claridad de su funnel, por ejemplo, de su funnel de conversión, que tienen claridad de cuáles son los pasos de este funnel, porque en el fondo también se darán cuenta hoy día que no todos los funnels hoy día son iguales, pero hoy día hay muchas empresas nos pasa que ni siquiera tienen claridad
de cómo es este funnel en el fondo, y se dedican a hacer estrategias en el fondo sin tener la claridad y sin conectarlos en el fondo. Entonces, por lo tanto, la pregunta me parece que es muy buena, porque efectivamente estas dos cosas tienen que estar de alguna forma relacionadas, y 100% en realidad relacionadas, para que en el fondo tú tengas un éxito en tu resultado estratégico, porque si no, bastaría con, voy a decir cualquier locura en el fondo, pero bastaría con copiar la estrategia, por ejemplo, que se hizo en el mundo automotriz y llevarla, por ejemplo, al mundo inmobiliario. Y nos vamos a dar cuenta que son flujos o funnel de conversión que son muy distintos en el fondo de cada una de estas áreas. Por lo tanto, sí, efectivamente, una de las primeras cosas, y obviamente que por tiempo, y por eso también agradezco tu pregunta, una de las primeras cosas quizás antes de plantearse una estrategia es tener muy claro cómo es tu funnel y cómo vas a cumplir este propósito, o cómo se cumple este propósito en este proceso. Por eso también dentro, como les decía yo, dentro de este proceso estratégico, si bien el objetivo es un conductor y la definición de KPIs también es un conductor en esta línea, pero la definición de benchmark, en el fondo, que nosotros podamos tener sobre la industria, son ultra claves, en el fondo, para poder también tener un pensamiento estratégico concluyente. Perfecto. Gracias por la respuesta, Patricio. Aileen Donoso pregunta, a ver, hola, estoy en un diplomado que abarca profundamente el tema de la transformación digital, y todo este proceso requiere de un cambio cultural donde haya coherencia y conexión con cada una de las áreas para implementar esta optimización de datos. A partir de esto, ¿consideras, Patricio, necesario incluir en un equipo de estas características un profesional con todas las competencias de un programador y analista y que potencie el desarrollo de una estrategia? No sé si alcanza a escuchar la respuesta, pero yo creo que no, que un ingeniero de datos y científico de datos debe ser alguien cuyas habilidades y competencias sean complementarias, no esperando un empleador unicornio. Exactamente. De hecho, hoy día la regla básica es, que hoy día se plantea en el mercado, es que cualquier organización, no estamos hablando aquí hoy, cualquier organización debiera tener al menos un 20% de la gente hoy día que trabaja en esa organización que sea del área informática y del área de análisis de datos. Y tú también hablabas, y eso en el fondo es contar como en el fondo con el experto en el fondo que te puede ayudar. Pero aquí también uno de los principales desafíos tiene que ver con el cambio cultural, porque muchas veces hoy día se piden datos y se piden datos por correo electrónico. Y tú dices, oye, pero ¿por qué si hoy día existen formularios que automáticamente esto te lo pueden dejar en una base de datos almacenado y no tengo que reprocesar estos datos? Tú vas a algún lugar y te pasan una encuesta física que tú tienes que llenar con un papel y lápiz. Y la verdad es que hoy día la lógica es que hoy día todos andamos con nuestro celular y tú derechamente eso lo podrías conectar y automáticamente esto te queda en un ambiente digital. Entonces, hoy día, como te digo, primero, organizacionalmente hay que tener el equipo, como bien dices tú, de tener estos expertos más informáticos que tienen que ser el 20% de una empresa. Y por otro lado, tenemos que contar al menos también con el pensamiento, con esta lógica. Y de hecho, me pasa a mí hoy día. Yo vengo del mundo de agencias internacionales, en el fondo, que en el fondo tenían esta lógica muy clara. Pero después me tocó vivir hoy día en el mundo Copesa, y hoy día estamos trabajando hoy día con gente que venía mucho del mundo del papel. Y nos toca hoy día también empezar a transformar a esas personas y a empezar a decirles, hoy día tienes que tener no solamente una transformación digital que aprenda a hacer dashboard, no tiene que ver con eso, sino que en el fondo, desde la manera de ya mandar un dato o de armar un Excel, que ese Excel tenga una estructura de tal forma que yo después pueda transformarlo a una pivot, o que pueda después esto transformarlo en una base de datos que se pueda subir a internet, o después también que pueda sacar análisis de datos, para que en el fondo no me basta con que la gente me escriba con números, o sea, con letras un número, sino que tienen que ser números que sean contables. Ese tipo de cosas hoy día que ustedes las verán que son básicas, pero son las cosas, las básicas son las que más cuestan, porque hoy día todo el resto es plata, todo el resto es invertir en un buen equipo, invertir en una buena tecnología, en un buen software, y hoy día eso es adquirible, pero lo que no es adquirible es la cultura. Por lo tanto, hoy día la inyección que hacen ustedes como generación finalmente es venir con todo eso como en la sangre, en el fondo, por decirlo de alguna forma. Interesante. Solamente vamos a aportar para la tremenda respuesta, Patricio. Avinash Kaushik, bueno, que es el padre, el mentor de la analítica de Google, decía que él aplicaba la regla del 10-90. 10
pesos para el programa que captura datos y 90 pesos en profesionales que sean capaces de analizar estos datos en búsqueda de mejores soluciones. Eso es bien importante, porque al final, como tú bien decías, o sea, el programa está lleno, el problema es cómo analizamos y buscamos insights en estos datos que evidentemente estén asociados al objetivo por el cual estamos capturando este dato. Interesante. Anónimo, no quiso dar su nombre, parece que tenía, ¿cierto? Ahí estaba, no quería, estaba a lo mejor en la oficina, conectado a la charla. Dice lo siguiente: ¿cuál es la importancia, Patricio, de que el objetivo sea SMART? ¿Existe alguna mejor forma de determinar los objetivos? A ver, el objetivo en el fondo, los objetivos hoy día, lo más probable es que, sobre todo en la carrera que ustedes estudiaron, el objetivo siempre va a ser vender, ¿ya? O sea, ese va a ser un objetivo final, pero resulta que hoy día, si fuese así en el fondo, la lógica, yo insisto, el objetivo es irse de vacaciones, ¿cierto? Pero yo, para irme de vacaciones o para vender, en el fondo, existen diferentes caminos. Y para que esto sea SMART, en el fondo, generalmente, y a ustedes acá, van a encontrar muy simplista quizás mi respuesta, pero generalmente coincide que cuando el objetivo es SMART, es cuando ese objetivo se puede conseguir de la manera más rápida, pero sin perder calidad. ¿Qué quiero decir esto? Si yo hoy día necesito tener, por ejemplo, pero en el fondo vender, en el fondo, yo puedo hoy día vender un producto, en el fondo, pero ese producto lo tengo que vender pensando en que tengo que seguir vendiendo en el camino. Por lo tanto, no puedo sacrificar precio, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, esto es una balanza que es lo más difícil de todo, es la balanza de tener esto entre cuán rápido cumplo mi objetivo, pero qué tan buena calidad en el futuro y sostenible en el futuro el conseguir este objetivo. Por lo tanto, un objetivo SMART, en el fondo, tiene que ver con estas dos variables. Es la rapidez como yo puedo conseguir el resultado y la durabilidad en el tiempo que voy a tener con ese resultado. Perfecto. Solamente a modo también de aportar, recordemos siempre que las empresas quieren aumentar el nivel de capitalización de la acción para parte del accionista. O sea, y yo la recomendación que siempre entrego es pasemos de metas a objetivos. Recuerden que la meta no tiene tiempo determinado. Yo paso de meta a objetivo cuando yo a esta meta le pongo un tiempo de duración. Por lo tanto, empiezo automáticamente a determinar los recursos que voy a necesitar para alcanzar esta meta. Siempre, chicos, acuérdense, dentro de todo lo que tremendo que habló Patricio, es súper importante acotar el tiempo en el cual se va a lograr, ¿cierto?, lo que te estás poniendo como la zanahoria la que quieres conseguir. Pasemos siempre de metas a objetivos. Si la meta hoy día no tiene una meta, una duración clara, sigue siendo una deseo o una intención. Rocío, y ahí solamente que para complementar, porque lo quiero llevar también a algo que quizás se pueda relacionar con ustedes, que tiene que ver con el mundo del deporte, por ejemplo. En lo personal, a mí me gusta mucho el tema deportivo, practico triatlón y es algo que me llena bastante en la vida. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Y me pasó, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, que finalmente un deportista, en el fondo, yo no soy deportista de élite ni nada por el estilo, pero soy sí amateur, en el fondo, hoy día nosotros cuando tenemos un objetivo, cuando tenemos una carrera en mente, finalmente nosotros nos volvemos automáticamente mucho más productivos. En el fondo tenemos que tener, como decías tú, Marco, tenemos que tener esta zanahoria. Y lo que nos pasó en tiempo de pandemia fue que las carreras todas se suspendieron y nos quedamos sin carreras. Pero finalmente el apetito y el ser humano en general siempre se las inventa. Y hoy día tienes tú a todo el mundo del triatlón en general, los tienes sumidos y positivamente hablando, a tener todas estas carreras, pero de manera virtual, ya sea con programas como Swift o los mismos Ironman hoy día que se hacen de manera virtual, donde las personas están nadando en las piscinas en sus casas, por ejemplo, y además también trotan después en trotadora y además se suben arriba de sus rodillos y de sus bicicletas en sus casas, pero en el fondo, fíjate que en el fondo, ¿y por qué te estoy dando este ejemplo de pandemia en el fondo? Porque no muchas veces van a estar las condiciones para que tú te fijes una meta. Y nos pasó a nosotros también como empresa, como Copesa. Nosotros sabíamos que no podíamos cumplir el presupuesto establecido. Por lo tanto, finalmente, porque bajaron todas las inversiones, porque empezaron a pasar muchas cosas, pero finalmente sí nos propusimos como objetivo no bajar los brazos y al menos
superar las ganancias o las ventas del año anterior, por ejemplo. Y adaptamos nuestra meta. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy día es muy difícil predecir lo que se viene hacia adelante, por lo tanto, siempre hay que estar abiertos a tener que modificar también esto en el camino, y es parte de lo que nos está tocando a todos hoy día. Qué buena observación hiciste, Patricio. Antes de continuar en esta tremenda conversación, los invito desde ya a, por favor, responder la encuesta que aparece en el chat, ¿cierto?, que les publica Bárbara Fedeli, para saber, ¿cierto?, qué les pareció esta tremenda clase de Lo Sabe realizada, porque la verdad que charla tiene bien poco de charla, Patricio, la verdad que no hiciste una trampa. Esto es una clase magistral de Patricio Tarola, de gerente digital en Copesa. Patricio, muy interesante lo que acabas de decir, porque es una discusión permanente que se hace dentro de la sala de clase con nuestros alumnos, donde, claro, la visión de la gerencia general, la visión del gerente digital, la visión de las gerencias es tomar decisiones y reestimar la carga. O sea, como hoy día, en este escenario, ¿cómo seguimos flotando? Ok, las metas hace 4 meses, en noviembre del año pasado, en octubre, en septiembre, eran esto. ¿Cómo hoy día sigo siendo solvente, reestimando, recambiando el objetivo para cumplir con lo que me dice mi gerencia general, pero también, ¿cierto?, seguir siendo compañía y nunca perder mi propósito? Eso es bien importante. Exacto. Y para eso tú lo que hiciste, y lo que dijiste es clave, yo creo, es cómo esto tiene que ver con la estimación y con la redefinición de objetivos en virtud del escenario presente. Claro. Perfecto. Oye, pregunta aquí, es que tengo muchas preguntas, pero vamos a ver, dice... Rocío pregunta, benchmark, ¿podrían ser los estados financieros de periodos pasados? Sí, efectivamente pueden serlo, pero obviamente que siempre la recomendación, como un poco también lo que decía ahí en la presentación, es no solamente hacerlo mirándose el ombligo, ¿ya? Porque aquí siempre también es bueno mirar también hacia el lado, porque cuando uno se mira siempre a sí mismo, la verdad es que uno puede decir, oye, yo estoy creciendo a un 10% y siempre sigo creciendo a un 10%, un 10%, un 10%, pero resulta que si empiezo a mirar para el lado, me doy cuenta que la competencia está creciendo un 20 o un 30%. Por lo tanto, no es, o sea, uno podría conformarse y decir, oye, estoy creciendo. Pero resulta que, ¿qué es lo que está haciendo la competencia? ¿De por qué está creciendo ellos al doble dígito del que estoy creciendo yo? Entonces también es parte de. Entonces la respuesta es sí, lo son y es parte de, pero siempre miremos la competencia también, o veamos cómo están haciéndolo en otra industria, y también es bueno revisar también lo que se hace en otras industrias, independientemente de la nuestra, no para copiar lo que hacen ellos directamente, sino que para abrir la mente también de entender qué es lo que están haciendo ellos también para lograr su objetivo. Perfecto. Oye, Patricio, te vamos a intentar, chicos, yo les quiero pedir disculpas, no vamos a poder hacer todas las preguntas a Patricio porque la verdad que está lleno. Guillermo pregunta, Patricio, buenas tardes, una pregunta. Tú como gerente digital en Copesa, ¿qué herramientas técnicas en específico crees que se debe manejar un profesional para que lo contrates en tu departamento? Por ejemplo, Excel, programación en HTML, CSS, Suite, diseño, Adobe, WordPress, ¿o qué buscas tú en un profesional para incorporarlo en tu departamento digital? Gracias por la pregunta, Guillermo. Sí, buena pregunta, Guillermo, y sobre todo que atingente a ustedes, que en el fondo están en este proceso. Bueno, obviamente creo que el tema de manejo tecnológico es un desde, ¿ya? Hoy día el hecho de que manejen, no sé, toda la suite de Microsoft en general es un desde para nosotros, y sobre todo muy fuertemente para mi gusto la lógica de Excel principalmente, porque es una lógica bastante potente. Ahora, ¿qué es lo que es súper importante también y que tiene que ver más con sus atributos, y que uno hoy día, yo más que en el fondo sepa conocer esto otro, o cierto software o cierto programa, en el fondo voy a decir una cosa que no es ningún tecnicismo, pero básicamente tiene que ver con yo hoy día cuando voy a buscar un profesional, tiene que ser un profesional que sea busquilla. ¿Qué quiere decir busquilla? Que sea una persona que sea inquieta, que sea una persona que pueda ir un paso más allá. De hecho, por ejemplo, a mí me toca recibir correos electrónicos de personas que me mandan, que me dicen, oye, quería saber si ustedes están buscando práctica, o sea, están buscando algún tipo de practicante. Y la verdad es que a mí me llena recibir un correo, porque yo digo, detrás de eso hubo una persona
que tuvo las patas de querer contactarse con un gerente, que se consiguió los datos de esa persona y que finalmente hoy día redactó un correo que idealmente esté bien escrito y todo el tema, y finalmente son personas que yo les termino contestando el teléfono y abriendo y contestándole el correo electrónico en este caso. Entonces, hoy día, el hecho, como te digo, el desde tiene que ver con todo el tema tecnológico. Ahora, ahí sí hoy día, si hoy día ustedes quisieran ver un plus en el fondo en esto, tiene que ver con la lógica, primero con las metodologías ágiles de trabajo. O sea, para mí, hoy día, personas que en el fondo tengan esa lógica en su cabeza, para mí también, y es parte de los estudios en el fondo que hoy día alguien puede obtener, la gente que también tenga ese tipo de estudios que sean de metodologías ágiles, también a nosotros nos sirve, porque hoy día, de verdad, nos tenemos que transformar de una semana para otra, por lo tanto, de repente hay productos que hay que sacarlos en una semana. Y esos productos, en el fondo, tú requieres que en el fondo sean personas que no se queden dando vueltas en ciertas ideas, que no se enamoren de sus ideas porque sí, porque nos pasa muy seguido que hay gente que se enamora de sus ideas y finalmente es decir, no, vamos, probemos, testemos, sacamos. Hoy día la lógica es ir probando, probando ciertas cositas pequeñas y ir testeándolas rápidamente. Hoy día yo no soy dueño de la verdad, yo siempre les digo a los chicos, yo puedo tener mucha experiencia, puedo tener muchas canas, pero en el fondo, hoy día yo no soy dueño de la verdad de lo que va a funcionar o lo que va a funcionar. Por lo tanto, por ejemplo, la gente que tenga la lógica, por ejemplo, de tener pruebas, o sea, tener en su lógica la lógica por ejemplo, de las pruebas o los testing, los A/B testing, por ejemplo, y que entienda esa lógica en su cabeza, en el fondo también son personas que son súper requeridas para mí, en el fondo, porque ellos saben, no se enamoran, personas que hoy día sepan interpretar datos, personas que hoy día les guste, por ejemplo, hacer encuestas, son personas que, en el fondo, hoy día no se contentan solamente con tener solamente una buena idea, sino que además son personas que saben que hoy día no pueden analizarlo todo bajo el prisma o bajo su mirada, sino que tienen que testearlas con las personas, porque hoy día todas las herramientas que existen, hoy día existen muchas herramientas de testeo, por lo tanto hoy día, ¿por qué quedarse con lo que nosotros, con los supuestos que creíamos antes? Oye, yo creo que podría pasar esto, ¿no? La verdad es que hoy día los datos me dicen que para allá va la cosa. Perfecto. Oye, nada, complementar más data menos guata, esa frase a mí me encanta, yo le digo a mis alumnos que me la tatuaría. Más data menos guata. Sí, mira, te miento, es más data menos guata y dato mata relato. Entonces, yo creo, no, amigo, el dato me dice que otra cosa, así que está bueno también para iniciar una charla. Lo conversamos con Cristian Parrado hace una semana, absolutamente en sintonía, Patricia, por lo que tú estás comentando. Decía que hoy día a él le pedía mucho, Cristian Parrado, para quienes no lo conocen, es Headhunter digital. Él decía que hoy día de las cosas que él más le pedían era, como los gerentes de área, era esto de la automotivación. Él decía que el mundo pedía, el medio pedía profesionales inyectadísimos en energía, como que hicieran lo que les pedían, pero propusieron 3 cosas más porque les gustaba. Eso hoy día era un plus que, Marco me decía, increíblemente me están pidiendo permanentemente, cosas que antes no aparecían. Ya no queremos que el que entregue resultados, queremos también el que inyecte energía nueva justamente a las empresas. Y para eso, chiquillos, a todos nuestros alumnos están ustedes. Oye, Patricio, tenemos muchas preguntas más, pero la verdad que sabemos, queremos cumplir con los tiempos y también queremos cumplir, ¿cierto?, con las agendas de cada uno. Patricio Tarora, gerente digital en Copesa, tremenda charla y tremenda clase magistral que nos acabas de dar. Te quiero solamente a modo de comentario. Hay un par de comentarios que me gustaron mucho. Primero, que está increíble, crack, buenísimo. De gente que dice que se está reencantando con este tipo de actividades con su carrera. Y eso para nosotros como institución es súper importante porque creo que le da una mirada fresca. Primero, una mirada fresca desde la industria de nuestros alumnos. Y segundo, empoderan mucho también las habilidades que nosotros estamos intentando inculcar dentro de la sala de clase hoy día de manera, cierto, en línea, pero lo mismo al fin y al cabo. Porque claro, que se lo digamos los docentes a veces para los alumnos. Bueno, me lo dijo el profe, y hoy día que te lo digas tú, Patricio, evidentemente adquiere un plus distinto. Así que nada, muchas gracias por esta tremenda clase, muchas gracias por este tiempo. Nosotros como institución de educación superior, como decíamos siempre con Alejandra, dispuestos y con un objetivo muy claro, que esta de esto de educar
para la empleabilidad es súper importante tener expertos de área como tú, a gerentes de área como tú, a líderes de área como tú, reforzando lo que hacemos todos los días dentro de las salas de clase. Así que nada, el desafío que he implementado, muchas gracias a la MDD por esta tremenda alianza, ¿cierto?, a la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, muchas gracias a la escuela y muchas gracias a los más de 100 conectados en línea que tuvimos en esta oportunidad. Ya lo saben, más data, menos guata, y como hoy día que nos contaba Patricio, los datos nos ayudan a tomar decisiones de negocio. Así que olvídense tanto de los likes, olvídense tanto de estos, como decía Avinash Kaushik, estas métricas vanidosas, y empecemos a utilizar métricas en nuestro negocio que nos ayuden a tomar decisiones. Así que muchas gracias, señores. Esto ha sido todo. Por favor, gracias, Patricio. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que hayan respondido a la encuesta. Y ya lo saben, nos vemos en un mes más en una nueva charla, ¿cierto? Duoc AMDD. Que tengan un muy buen día. Buenas tardes. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Oye, Patricio, te pasaste. Sí. Sí, espero que haya sido, o sea, no sé, ojalá que no se lo digan a todos, no sé, pero... Pato, No, de verdad que no. Pato. Ya, qué bueno. Creo que conectaste muy bien con el chiquillo, perdona, lo digo, la Ale, que está súper de acuerdo con lo que voy a decir, pero hiciste fresco. O sea, hablaste de data de una manera súper fresca, y eso es